Bueno, es para mí realmente un placer, un honor, un gusto estar de regreso en el Ecuador. Tuve ocasión de venir por primera vez siendo economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo hace aproximadamente 20 años a la fecha. Y he tenido la ocasión de venir en varias ocasiones en estos últimos 20 años. Así que agradezco a la Cámara el que haya tenido la gentileza de invitarme para esta celebración de los 78 años. Reconozco también a Mauricio Rodas, el alcalde de la ciudad, quien conozco desde cuando me vino a consultar sobre su índice de pobreza ETOS, cuando él estaba dirigiendo esa institución en México, y le agradezco que se haya pasado por Venezuela como observador electoral en las últimas elecciones. Reconozco a todo el público. Déjenme comenzar por decirle, tengo poco tiempo para hablar y muchas cosas que quisiera decirles. Obviamente la pregunta aquí es competitividad, etcétera, pero ese problema de competitividad hoy en el Ecuador se presenta de una manera mucho más aguda, porque la forma como yo lo replantearía es cómo puede hacer Ecuador para seguir creciendo a pesar de la caída de los ingresos petroleros. Antes de venir, pues lo primero que hice fue bajarme los datos del ingreso per cápita del Ecuador. Y me sorprendió ver este dato en el cual había relativamente poco crecimiento en el Ecuador en la década de los 60, pero se pegó un brinco grande a principios de los 70. Y después seguida de un cierto estancamiento por un periodo relativamente largo, de 20 años, los 80 y los 90, terminando en una crisis a finales de los 90 y seguido de este crecimiento muy acelerado en la década reciente. Dice, bueno, esta es un patrón interesante, no es usual, y uno se pone a indagar cuál puede ser la causa de este patrón. Bueno, eso está más o menos respondido en este siguiente gráfico, que son las exportaciones per cápita en dólares constantes del Ecuador de petróleo. Y bueno, en la década del 60 no había, el gran brinco de los 70 se debió a la aparición del petróleo, después vino una década de mucho estancamiento, seguida de una gran caída que llevó a la crisis de finales de los 90, y esta recuperación reciente está acompañada fundamentalmente de este gran aumento de los ingresos petroleros que estaban en el orden de $100 per cápita en el año 98 a llegar hasta $500 per cápita. Se cuadruplicaron, se quintuplicaron esos ingresos. Mi análisis, siguiendo el mercado petrolero, es que esta caída reciente de los precios del petróleo, que representan un precio alrededor de $72, $75 para el petróleo ecuatoriano, una caída de más de $20 con respecto a lo que se observaba en meses anteriores, no es una caída de corto plazo, no es un pequeño chaparrón que hay que aguantar. Creo que es un fenómeno relativamente de larga duración, porque los saudíes se han dado cuenta que al precio de 90 a $100 la expansión de producción petrolera fuera de la OPEP es excesivamente alta y obligaría a un recorte de la producción de los países miembros, donde ellos juegan un rol principal. De modo que creo que la pregunta para el país es que el país no tiene historia de haber crecido sin aumento de los ingresos petroleros. El reto ahora es cómo es que vamos a hacer para que Ecuador pueda crecer aún si no crecen los ingresos petroleros. Y eso va a ser central el tema de la competitividad. Déjenme mostrarle las exportaciones del Ecuador en el año 95. Eran apenas $5.000 millones y eran los productos que todos sabemos: el banano, los camarones, el café y obviamente el petróleo. Si les muestro las exportaciones del año 2012, verán, ahora son $25.000 millones, se quintuplicaron, en buena medida porque el petróleo pasó de ser un cuarto de las exportaciones a ser la mitad de las exportaciones, y el resto siguen siendo bananos, camarones, otros pescados, etc.
Si vemos la evolución del paquete exportador del Ecuador, vemos muy poca transformación en este paquete exportador. Hay relativamente pocas cosas nuevas. ¿Qué implicaciones saco yo de aquí? En primer lugar, que hasta ahora los periodos de crecimiento del Ecuador han tenido que ver con los booms petroleros. Los vientos que soplan apuntan a un periodo de menores ingresos petroleros y por lo tanto, déjame acercarme un poquito más para acá, ¿verdad? Esto ocurre en un momento en que el país, antes de que cayera el precio del petróleo, ya tenía un déficit externo. Con la caída del precio del petróleo, el déficit externo va a ser aún mayor. Y el país no aprovechó los años del boom petrolero para generar un fondo de estabilización, un fondo de ahorro como lo hizo Chile, como lo hizo Arabia Saudita, como lo hizo Kazajstán, etcétera, sino más bien desmanteló el fondo de estabilización petrolera que tenía y por lo tanto no tiene, digamos, el colchón financiero para sencillamente pasar este rato sin demasiado problema. Así que el gran reto del Ecuador es cómo seguir progresando sin el empuje del petróleo. Y aquí vale la pena preguntarse cómo lo han hecho otros países, cómo es que han logrado otros países crecer. Y voy a tomar un caso de un país que tenía un ingreso per cápita similar quizás al de Ecuador. Voy a tomar el caso de Tailandia, no es un caso así tan extremo. Y Tailandia en la década del 60 exportaba más o menos un paquete no tan diferente del Ecuador, exportaba productos agrícolas un poco distintos, arroz, azúcar, caucho, etcétera. Y déjenme mostrarle, los colores representan distintos capítulos arancelarios, déjenme mostrarle lo que exporta Tailandia hoy. Exporta, ¿okay? Está claro los colores, ¿no? Esto era antes, esto era antes y esto es ahora, o sea, son una transformación brutal de las cosas que el país sabe hacer y sabe hacerlo suficientemente bien como para vendérselo a los demás. Y esto es lo que le pasó al paquete de exportación de Tailandia, una transformación total de lo que el país, de las cosas en las que el país era bueno, de las cosas en las que el país tenía ventaja comparativa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que uno logra convertirse en un buen productor de cosas que uno antes no sabía hacer? ¿Y cómo hacer que ese número de cosas en las que uno no sabe hacer aumente? Entonces, para eso hemos desarrollado una teoría que dice que el secreto del desarrollo es el aumento del know-how colectivo. Cuando estaba hablando con Ricardo, que me contaba de sus inversiones en Ecuador, en Vicuña, me decía que precisamente lo que le impactó fue el know-how que había en la organización, ¿no? Que el know-how es central a la productividad y al proceso de crecimiento. Si yo le pregunto, ¿quién de estas dos personas tiene más know-how? ¿Los que tienen a su derecha o los que tienen a su izquierda? Bueno, los señores que tienen a su derecha, ellos tienen que saber cómo hacer sus semillas, cómo hacer sus fertilizantes, cómo hacer sus herramientas, cómo cuidar de los animales, cuándo plantar, etcétera, etcétera. El señor que está manejando el tractor del lado izquierdo, sentado ahí con aire acondicionado y probablemente escuchando música, él usa unas semillas que él no sabe hacer. Él usa unos fertilizantes que él no sabe hacer. Él usa unos agroquímicos que él no sabe hacer. Él usa un tractor que él no sabe hacer, que usa gasolina que él no sabe hacer. Él usa mucho más know-how, no porque lo tiene en su cabeza, sino porque ese know-how está en su ecosistema. El secreto de la productividad no es qué tan genios son los individuos, sino qué tan diverso es el conocimiento productivo que está en el ecosistema al que uno pertenece. Por ejemplo, esta es una foto tomada en el Ecuador. Todos los productos que están en esta foto los hizo esta familia de autoconsumo. Quiere decir que el conocimiento necesario para hacer estos productos reside en esta familia. ¿Qué familia conoce usted que sabe hacer este producto?
Ninguna familia tiene el conocimiento necesario para hacer este producto. Y uno podría decir que ningún país, tiene el conocimiento necesario para hacer este producto. Como ven allá, este producto que es el Boeing 787, lo hacen todas esas empresas que están en todos esos países. Porque la Boeing, a pesar de tener 165,000 empleados, apenas hace el 15% de las partes y piezas que van en el avión. Entonces, para hacer la producción moderna, uno lo que tiene que estar es bien conectado con redes donde reside el know-how. El secreto de la modernidad no es tener genios que saben de todo, sino es tener equipos donde cada quien sabe de algo y el equipo, la red, es la que sabe de muchas cosas, pero no los individuos, como vimos con el señor del tractor. Entonces, para entender esto en una manera sencilla, hemos desarrollado esta teoría que llamamos la teoría Scrabble del desarrollo. Y la teoría Scrabble del desarrollo está basada en la siguiente idea simple. Los productos y los servicios son cosas así como palabras. Y las palabras se hacen juntando know-how. Y el know-how es como letras. ¿Ok? Entonces, el proceso de desarrollo tiene algo que ver como jugar con el juego Scrabble. Imagínese usted que usted tiene una sola letra. Bueno, ¿cuántas palabras puede hacer? Bueno, hará una y palabra de una letra. Ahora supóngase que yo le doy estas 3 letras. Bueno, ahora puede hacer estas 4 palabras y puede hacer palabras de 3 letras. Si ahora le doy una letra más, ahora puede hacer 9 palabras y palabras de 4 letras ahora. Entonces, a medida que yo aumento el número de letras, aumenta la diversidad de palabras que uno puede hacer y aumenta la complejidad, si se quiere, lo largo de las palabras que uno puede hacer. ¿Okay? Si yo le doy ahora estas 10 letras, de acuerdo al website de Scrabble, uno puede hacer 595 palabras y palabras más largas. A medida que aumenta la diversidad de know-how, la diversidad de la producción explota. Eso es lo que llevó a la explosión esta que vimos en Tailandia. Esto tiene una implicación muy sencilla. Los países que tienen muchas letras deben ser capaces de hacer muchas cosas y de cosas que son difíciles de hacer, que pocos otros pueden hacer. Mientras que los países que tienen pocas letras hacen pocas cosas y cosas que todo el mundo más o menos debe poder hacer porque ¿no? Todo el mundo tiene por lo menos algunas pocas letras. Y eso es lo que vemos aquí. A la derecha tenemos a los países ricos como Estados Unidos y Alemania que hacen muchas cosas y cosas que pocos otros países pueden hacer. Mientras que los países pobres tienden a hacer pocas cosas y cosas que todo el mundo sabe hacer. Y desafortunadamente tenemos al Ecuador aquí, entre países que saben hacer relativamente pocas cosas, como ya lo hemos visto, y cosas que se hacen en muchos otros países del mundo. Esto es verdad no solamente a nivel de países, esto es verdad a nivel de ciudades. Esto está medido para Estados Unidos y lo tenemos medido para estados mexicanos e incluso para ciudades mexicanas. Es un hecho de que a medida que aumenta el desarrollo de una localidad, lo que pasa es que aumenta la diversidad de letras que tiene y por lo tanto se pueden hacer más palabras y palabras más largas. Ese es el secreto del desarrollo. Aumentar la diversidad de las letras que uno tiene, la diversidad del know-how que uno tiene y poder combinarlo en hacer más cosas y cosas más complejas. Desarrollamos una técnica para medir cuántas letras tienen los países, sencillamente mirando qué es lo que saben hacer y quién más sabe hacer las cosas que él sabe hacer y algunos cálculos matemáticos un poquito más complicados, pero de ahí sacamos este índice de complejidad económica. Y tenemos medida la complejidad económica para 120 y tantos países del mundo, y ahí podemos ver que Estados Unidos, Europa Occidental, Japón son países muy complejos. China va ya casi por ahí, México es más complejo que Sudamérica, Colombia es más complejo que Ecuador o Perú, etcétera, etcétera. Ahora, si nosotros miramos
podemos también medir estas cosas a nivel subnacional, y ahora estamos midiendo en México, en Colombia, ahora lo vamos a hacer en Perú, cuáles son las capacidades productivas, no a nivel de un país, sino a nivel de un municipio, para que los municipios, los estados, las provincias puedan pensarse, los cantones, como dicen aquí, puedan pensar sus posibilidades en base a lo que ya hay en la localidad, el talento que ya tienen. Si medimos aquí la relación entre las letras que tiene un país, cuántas letras tiene y qué tan ricos son, tengo aquí los países divididos en dos grupos. Los azules son países que tienen pocos recursos naturales como el petróleo. Y ahí vemos que hay una relación muy estrecha entre cuántas letras tienes y cuán rico eres. Los países en rojo son países que son ricos en recursos naturales. Y ahí vemos que los puntos rojos tienden a estar por encima de los puntos azules. Y eso se debe a que los países con recursos naturales son ricos no solamente por las letras que tienen, sino además son más ricos porque tienen esos recursos naturales. Y ahí vemos dónde está el Ecuador. Ahora, si yo controlo, si tomo en consideración cuánta riqueza en recursos naturales tiene el país, desarrollamos esta relación, que dice que después de considerar tus recursos naturales hay una relación muy estrecha entre las letras que tienes y lo rico que eres. ¿Okay? Ahora, la relación no es perfecta y uno diría, bueno, esta teoría, profesor Hausmann, no es perfecta, esta teoría tiene defectos. Ahora, si yo fuera argentino diría, defectos la teoría, che, el mundo tiene defectos, no la teoría. ¿En qué sentido es esto? Que esta teoría que dice que no es perfecta en predecir la riqueza de los países, diría, por ejemplo, que aquí está India, diría, caramba, ¿por qué es que India es tan pobre siendo que tiene tantas letras? Debería ser más rico, debería estar en la línea de regresión, debería estar aquí arriba. Y bueno, quizás esa es una de las razones por las cuales India es un país que está creciendo tan rápido. Ya tiene el know-how necesario para ser más rico de lo que es. Aquí tenemos otro país que es Grecia. Y uno diría, bueno, caramba, Grecia, ¿cómo es que tú eres tan rico dado lo poco que sabes? Bueno, quizás esa es la razón por la que Grecia está en problemas. De modo que esto no es que es solamente un error, es el hecho de que no predijamos bien qué tan rico es un país, sino que estos supuestos errores predicen el futuro, predicen si el país ya tiene el conocimiento necesario para ser más rico o no. Desafortunadamente, el caso del Ecuador no se parece tanto al caso de India. El Ecuador tiene más o menos el conocimiento que se refleja en su nivel de ingreso actual. Y eso lo que implica es que para el Ecuador progresar necesita aumentar su know-how. Con el know-how que tiene no basta, necesita ampliar la diversidad de su know-how. Ahora, bueno, entonces la pregunta que me van a hacer es, bueno, entonces nos dijo que lo que necesitamos es más letras. Bueno, está bien, entonces ¿cómo se acumulan más letras? Para acumular más letras hay que resolver un pequeño problema del huevo y la gallina. El problema del huevo y la gallina es que uno no puede hacer relojes sin relojeros. Pero uno no quiere ser relojero en un país donde no se hacen relojes. Y aunque uno quisiera ser relojero en un país donde no se hacen relojes, uno no tiene de otros relojeros de quién aprender. Entonces la pregunta, ¿de dónde viene el primer ejemplar de ese know-how en el país? Y si estamos hablando de know-how que el país no tiene y que quisiera tener, ¿cómo es que ese know-how va a llegar al país? Y una de las cosas que esto supone es que, bueno, entonces los países tienen un problema al diversificarse, tienen que resolver este problema del huevo y la gallina, y la forma como lo tienden a resolver es moviéndose de las cosas que saben hacer hoy a cosas que le quedan en cierto sentido cerca. ¿En qué sentido cerca? Cerca en el sentido que de pronto le faltan una letra o dos letras solamente, de modo que el problema del huevo y la gallina que hay que resolver es un problema más acotado. Nosotros, para darle sentido a esta lógica, desarrollamos una metáfora. Y la metáfora es que los productos son como unos árboles que están en un bosque tecnológico, si se quiere, de todas las cosas que potencialmente se pueden hacer.
Y en ese bosque los árboles que usan más o menos las mismas letras están en los mismos sitios del bosque, están cerca en el bosque. Y los árboles que usan, los productos que usan letras muy distintas quedan en otra parte del bosque. Y desarrollamos una técnica que está en este Atlas de Complejidad Económica, donde medimos la estructura de este bosque. Y nos salió este mapa del bosque. Este mapa del bosque tiene aquí, estos son productos de confección, los textiles están por aquí, estos son materiales de construcción, esto es maquinaria, estos son químicos y estos son electrónicos. Y como verán, el petróleo está aquí, el fin del mundo, esto es petróleo, esta es la minería. Entonces los productos se distinguen, no solamente, se distinguen en dos dimensiones. Uno es cuántas letras tienen, qué tan complejos son, qué tan difíciles de hacer son, qué tan productivos son o qué tan valiosos son. Y la segunda dimensión es, si usted sabe hacer este producto, qué tan fácil es hacer otros productos. Si usted está en una de las partes densas del bosque, sabe hacer algo en esa parte densa del bosque, le sale más fácil moverse hacia productos que quedan cerca, porque quiere decir que uno ya tiene ciertas letras y cambiando un poco, mezclando esas letras, uno se puede mudar hacia otra producción. Ahora, ese es el mapa tecnológico. La pregunta es, ¿qué es un país? Y un país es en el fondo un conjunto de organizaciones, un conjunto de empresas que producen ciertos productos, es decir, es un conjunto de monos que viven en ciertos sitios del bosque. Y entonces nosotros podemos ver en qué parte del bosque están los monos de cada país. Y por ejemplo, ahí tienen lo que está en el fondo es el bosque y resaltados están los árboles donde Venezuela tenía monos en el año 2010, donde Venezuela tenía capacidad productiva, ¿okay? Internacionalmente competitiva. Si yo en vez de mirar a Venezuela miro a México, México se ve así. ¿Okay? Entonces uno irá a Venezuela, México, ¿qué diferencia hace? Bueno, cuando uno mira qué es lo que saben hacer, qué know-how tienen, es una diferencia muy dramática, ¿no? Entonces yo ahora puedo, obviamente, no estoy ni en Venezuela ni en México en este momento. ¿Qué tal si miramos al Ecuador? Entonces el Ecuador, esto es lo que era Ecuador en el año 95. Yo puedo ver también cómo es que los monos se mueven en el tiempo, cómo es que las empresas se mueven en este espacio producto. Es decir, cómo saltan estos monos, ¿no? Y entonces aquí, como les mostré, está el Ecuador en el año 95. Déjenme mostrarle el Ecuador hoy. En el 2012. Saltaron un poco los monos, ¿ven? Típicamente tienden a saltar a árboles que le quedan cerca, porque es más fácil para los monos desplazarse hacia árboles que usan más o menos las mismas letras, y de modo que el problema del huevo y la gallina que tienen que resolver es un problema más acotado. ¿Okay? ¿Qué implicaciones tiene este cuento para el Ecuador? La primera implicación que tiene es que el cambio de la matriz productiva es fundamental para el Ecuador. Es fundamental. Y yo no creo que el país va a ser mucho más rico a punta de camarones, a punta de bananos, etc. Está muy bien que los tenga y que tenga más, pero no va a llegar a niveles de desarrollo mucho más elevados a punta de esos productos. Pero no va a llegar más lejos tampoco por la vía de una sustitución forzosa de importaciones. Yo creo que lo que ha enseñado la experiencia en América Latina es que la sustitución forzosa de importaciones lleva no a una industria infantil que después va a crecer, sino a industrias enanas. Como nos explicaba Ricardo Steinbrück, nos decía que él tiene una planta más o menos de tamaño eficiente. Esa planta de tamaño eficiente produce $70 millones y en Ecuador nada más va a vender 30. Si para operar esa planta tiene que vender 70, de modo que tiene que exportar 40. Si usted solamente va a estimular la sustitución de importaciones, va a diseñar plantas para un tamaño pequeño del mercado local, esas plantas probablemente no van a tener la escala, no van a tener la presión de mercado para volverse cosas que son globalmente
competitivas y por lo tanto no van a poder crecer porque van a estar limitadas por la demanda de 15.7 millones de personas en vez de tener la posibilidad de crecer por la demanda de 6.000 millones de personas. Ups, hice algo aquí. ¿Cómo prendemos esto? Aquí, ok. De modo que este cambio en la matriz productiva tiene que venir de la mano de un aumento en la diversificación de las exportaciones del país. Y ese aumento en la diversificación de las exportaciones del país tiene que explotar, tiene que aprovechar el hecho de que existen cadenas globales de valor hoy. La Boeing no hace su avión dependiendo de la sustitución de importaciones de partes y piezas en Estados Unidos. El hecho que las cadenas de valor sean globalizadas quiere decir que el Ecuador puede empezar a pelear por espacios en esa cadena de valor. En cierto sentido, las cadenas globales de valor han facilitado el comercio, en vez de en palabras, el comercio en sílabas. Y eso permite que los países entren al comercio internacional teniendo menos letras, porque solamente tienen que hacer ciertas sílabas y después con el tiempo ir agregando sílabas a la palabra. Y eso es una estrategia de crecimiento muy distinta a la que ofrece la sustitución de importaciones. Ese gráfico que yo le mostré de Tailandia no fue a punta de sustitución de importaciones. Eso no quiere decir que las políticas tienen que ser laissez-faire, que las políticas tienen que ser de pura apertura comercial y más nada. Las políticas tienen que ser activas y hay un rol muy importante del gobierno que jugar, pero no es por la vía de la sustitución de importaciones. Yo estoy aquí en una sala llena principalmente de empresarios y no quisiera hablar solamente de las cosas que tienen que hacer el gobierno para que la situación mejore o avance. Quisiera hablar de las cosas que tienen que hacer los empresarios para que el país avance y mejore. Y le voy a dar este primer dato que sale de unos estudios hechos por el profesor Steven Klepper, que desafortunadamente falleció hace casi 2 años, donde se hizo la pregunta: ¿de dónde salen las empresas exitosas? Bueno, y lo que encuentra es que las empresas exitosas son fundadas por empleados que trabajaron en otras empresas exitosas. Los fundadores de la Ford, de la General Motors y de Chrysler trabajaron en Oldsmobile. Eran empleados de Oldsmobile, aprendieron el tumbao, como dicen en Venezuela, en Oldsmobile, y entonces después fundaron estas empresas que pasaron a ser de talla mundial. Eso tiene una implicación muy importante, que es que ¿de dónde están los futuros capitanes de empresas del Ecuador? Yo diría que los futuros capitanes de empresas del Ecuador hoy están trabajando para ustedes. Hoy están trabajando para ustedes. Y la pregunta es: ¿qué actitud toman ustedes cuando alguien viene con la idea de dejar la empresa para montar una empresa propia? Y aquí hay 2 formas de reaccionar. La primera es la reacción tradicional de decirle: mira, no te me vayas, yo te aprecio mucho, si quieres te subo el sueldo, te doy más responsabilidades, pero eso sí, si te llegas a ir, te quito el saludo. ¿No? Y hay una cultura que se desarrolló principalmente en Silicon Valley de decir: te quieres independizar, yo te entiendo, yo te apoyo, yo te ayudo, si necesitas consejos, aquí estoy, si necesitas capital, podemos hablar de eso, y si fracasas, recuerda, esta es tu casa. Esas 2 actitudes distintas llevan a la creación de un número distinto de empresas para un mismo nivel de talento en la sociedad, y lleva a la aparición ya aumenta la tasa de natalidad de empresas y reduce la tasa de mortalidad infantil de empresas, porque le dice a la persona: tome el riesgo, que lo peor que puedes pasar es que tú vas a regresar a la empresa en la que estás. O sea, toma el riesgo. Ese yo creo que es una cosa muy importante, y a mí me gustaría ver
ejemplos de esto en el Ecuador. Me estuvieron hablando en el almuerzo de Pronaca, he estado haciendo estas preguntas, donde aparentemente hay empresas creadas por lo que McKinsey llama sus alumnos, ¿no? Por la gente que estuvo trabajando, la gente que trabajó en McKinsey, después salió, fue a hacer empresas, etc. Yo creo que las empresas del Ecuador tienen que enorgullecerse y ser reconocidas no solamente por lo que logra la empresa, sino por lo que logran empleados que aprendieron en la empresa, que adquirieron experiencia en la empresa y que después fueron a hacer tienda aparte. El reconocimiento social a esa función de la empresa tiene que estar reconocido. Entonces, bueno, hecho este sermón a los empresarios, déjenme hablar ahora de las cosas que podría hacer el gobierno para facilitar la diversificación productiva. Una forma de pensar la política pública es que el gobierno realmente lo que es un proveedor de letras. El gobierno es responsable de muchas cosas. Es responsable directo o indirectamente de la luz, del agua, de la educación, del entrenamiento laboral, de las reglas, de las normas, de negociar acuerdos internacionales, de certificar, etcétera, etcétera. Uno lo puede pensar en esta metáfora. El gobierno provee letras que se mezclan con otras letras que uno puede comprar en el mercado para hacer palabras. ¿Okay? Ahora, si el gobierno no provee una letra, todas las palabras que necesitan esa letra no se van a poder hacer. Entonces, las cosas que hace el gobierno determinan o afectan lo factible en la economía. Ahora, los gobiernos a menudo ofrecen letras de mala calidad para las actividades que existen en el país. Entonces la gente se queja de la calidad de los espacios industriales o la calidad de la logística, de muchas cosas que tienen que ver con cosas que hacen los gobiernos. Pero típicamente los gobiernos tienden a no proveer las letras que son demandadas por industrias que no existen, ¿no? Son malos ofreciendo letras a las industrias que existen, pero a las que no existen ni siquiera saben cuáles necesariamente son las letras que faltan. Y si estamos en un proceso de diversificación productiva, queremos que aparezcan en el país cosas que no existen aún, que de pronto van a requerir letras que el gobierno nunca ha tenido que proveer porque esas cosas no existían. Por ejemplo, cuando la ciudad de Querétaro, en México, decidió que quería aumentar la diversificación productiva metiéndose en aeroespacial. Bueno, entonces empezaron a buscar inversionistas para que inviertan en aeroespacial, contactaron a Bombardier y Bombardier le dijo, bueno, está muy bien, pero ¿dónde están graduando ustedes ingenieros aeronáuticos? Entonces la ciudad llegó al acuerdo, bueno, que si el gobierno federal, si vamos a traer a Airbus a Bombardier de Canadá, vamos a tener que invertir en facultades de ingeniería aeronáutica en las universidades, vamos a tener que tener programas de entrenamiento y certificación laboral para trabajar en el tipo de oficios que requiere la industria aeronáutica, etc. De modo que aquí hay que resolver este problema del huevo y la gallina, que el gobierno tiene que proveer nuevas letras para industrias que aún no existen. Ahora la pregunta es, ¿de dónde va a sacar el gobierno las ideas? ¿De dónde están esas oportunidades? ¿Y cuáles son los obstáculos que limitan esas oportunidades? Y eso depende fundamentalmente de la calidad del diálogo público-privado. Porque realmente los que están viendo oportunidades es toda la sociedad. No son la gente que trabaja en el gobierno. Y lo que tiene que hacer el gobierno es poder hacer lo que llaman ahora crowdsourcing, ¿no? De averiguar de toda la sociedad dónde están esas oportunidades y cuáles son los obstáculos de esas oportunidades. Y eso, por eso yo digo a menudo que la competitividad depende de la calidad del diálogo público-privado. Ahora, el problema es que en América Latina, y creo que también en Ecuador, el diálogo público-privado está limitado porque la sociedad no considera que ese diálogo es legítimo.
A mí me dijo un presidente una vez en América Latina, eso se me quedó, no voy a decir quién, lo voy a proteger. Me dijo, mira, yo no me puedo tomar esa foto con esos empresarios porque mi base política no lo va a entender. ¿Okay? Si la percepción de que esa relación entre el sector privado, entre el sector empresarial, entre los capitanes de empresa, entre los gerentes de empresa y el gobierno no es percibida como legítima, la gente percibe que son unos privilegiados, unos afortunados, o peor, unos explotadores, etc. Aquí me enteré de la palabra, son unos pelucones, me dijeron, ¿no? Entonces eso va a dificultar el diálogo. Y parte de las razones por las que la sociedad no respeta el diálogo es porque ese diálogo a menudo los empresarios van a hablar con el gobierno para pedirle al gobierno que los haga más rentables. Yo argumento que una discusión para ir a hablar con el gobierno, para que el gobierno lo haga uno más rentable, tiene muy buenas razones para que la sociedad lo considere ilegítimo. Porque si yo soy gobierno, yo tengo varias formas de hacerte más rentable. La primera es obligando a tus suplidores a que te vendan más barato. La segunda es obligando a tus trabajadores a que te cobren menos. La tercera es protegiendo el mercado para que le puedas vender más caro a tus consumidores. Y la cuarta es bajando los impuestos. Pero si yo hago eso, como gobierno, he hecho que o los suplidores sean más pobres, o los trabajadores sean más pobres, o los consumidores sean más pobres, o que el fisco sea más pobre para que tú seas más rico. Y si esa es la base de la discusión, la sociedad tiene muy buenas razones para decir, yo prefiero que no se junten. Eso es muy distinto si la base de la conversación no es la rentabilidad, sino la productividad. Porque si el tema de discusión es la productividad, si yo hago algo que haga que la empresa sea más productiva, la empresa va a poder vender sus productos más baratos, pagarle mejor a sus trabajadores, ser más rentable y pagar más impuestos, pagarle mejor a sus suplidores. Productividad es ganar, ganar. De modo que un diálogo basado en la productividad es un diálogo que es socialmente legítimo. Yo quisiera, cada vez que piensen a la hora de interactuar con el gobierno, si lo que están haciendo es algo que sencillamente redistribuye rentas, mejora la rentabilidad de un grupo a costa del resto de la sociedad, o si es una cosa de ganar, ganar, que crea valor a la sociedad. Yo creo que es muy importante reconstituir la legitimidad del diálogo enfocándolo sobre productividad. Ahora déjenme hablar de algunos de los instrumentos que yo creo que usa una política de transformación productiva moderna. O sea, el tipo de cosas, tenemos un gobierno que quiere liderar el proceso de transformación, que tiene mucha energía para hacer cosas. ¿Qué tipo de cosas podría hacer para facilitar y acelerar la transformación productiva? En primer lugar, hay que organizar el diálogo con el sector privado. Este diálogo en este momento yo creo que tiene muy bajo ancho de banda. Hay muy pocas instancias de diálogo y sobre temas muy generales. En el Japón existen 220, ellos lo llaman consejos de deliberación entre el Ministerio de Industria y Comercio y el sector privado. 220 grupos distintos de trabajo. Esos grupos distintos de trabajo están enfocados en temas de productividad. Y de ahí tienen que asistir los que tengan que asistir, privados, públicos, semipúblicos, universidades, para sacar ideas y proyectos de eso. Por ejemplo, las memorias de estado sólido, que son la base inicialmente del iPod, y después que revolucionó después la música, y el iPad y el iPhone, y todas estas cosas que no tienen y estos pendrives y todo eso, fue un proyecto liderado en Corea por uno de estos consejos de deliberación. Entonces ahí hoy de esas cosas Samsung vende, nada más en las memorias, vende $35 mil millones al año, ¿no?
Eso sale de ese tipo de colaboración público-privada, donde el enfoque es qué cosas vamos a hacer para transformar las cosas en las que el país es bueno. Muchas empresas, para establecerse, tienen que ir a buscar espacio físico que tiene que estar permisado por la municipalidad, etcétera, etcétera. En un estudio que hizo el Irish Development Agency, se encontró que la forma en que ellos iban a ser competitivos atrayendo inversión es tener espacio físico preautorizado, listo para que el inversionista venga y se instale. Y la forma en que lo hicieron fue dándole garantías de alquiler por 7 años al sector privado para que construya esas zonas industriales o esas zonas de negocio. Y en la evaluación que se hizo, ese fue el proyecto más barato que jamás hizo esta entidad de promoción del desarrollo, porque esa garantía de 7 años nunca la tuvieron que pagar porque los espacios se llenaron. Entonces el sector privado construyó, digamos, la infraestructura física, el sector privado hizo plata habiendo construido la infraestructura física. No se trata de subsidio, pero se trata de tener el espacio correcto en el momento correcto, con las autorizaciones correctas que permiten que las empresas se instalen rápido y empiecen a producir y a vender. El entrenamiento laboral es un tema fundamental. Por ejemplo, en Irlanda consideran que el X% del salario, de los salarios pagados por una empresa en su primer año, es básicamente entrenamiento laboral, y les permiten descontar una parte importante de la nómina del primero o segundo año, porque suponen que es la empresa que está entrenando a sus trabajadores para empezar a montar el proceso productivo. Esta idea de wikilegislación, en muchos países, no sé si Ecuador es uno de ellos, los empresarios se levantan un día con una nueva normativa que salió y que ahora a la cual hay que ajustarse. Bueno, esta es la idea de que esa normativa, antes de salirse, hay una consulta pública, o sea, por wiki, ¿no? Una cosa wiki, entonces la gente propone editar ediciones a esa norma, y al final lo que sale ha gozado, digamos, del input de mucha gente y no le llega como sorpresa a nadie. Creo que es muy importante tener una entidad financiera que se ocupe de los pioneros. Las empresas que quieren incursionar en algo que es nuevo para el Ecuador, especialmente si tiene potencial exportador, deberían tener una base de apoyo en alguna institución financiera del Estado, no solo porque les va a faltar financiamiento, sino porque esa va a ser la fuente de inteligencia para el Estado, de saber qué cosas se están pensando, cuáles son las dificultades que tienen esas cosas y qué arreglos al ambiente, negocio, al ecosistema puede el Estado promocionar para que empiecen a aparecer estas iniciativas más novedosas. También los estados han usado no el proteccionismo, sino las compras del Estado. Las compras públicas, si el Estado se compromete a comprar productos de alta calidad hacia futuro, va a generar una oferta de alta calidad. Y mientras más exigente y demandante sea el Estado a la hora de comprar, mejor va a ser la capacidad productiva de las empresas a la cual les compran. Una idea sencilla: el Estado ecuatoriano debe gastar una fortuna en materiales educativos, libros y cosas de esas. Hoy por hoy los libros deberían todos estar en tablets, y en esos libros en tablets deberían tener formas para que los niños hagan las tareas en el tablet y para que el maestro sepa que también hizo la tarea, qué problemas de aprendizaje tiene el niño, para que le pueda entonces generar una ayuda al niño que le permita aprender más rápido. Alguien va a tener que estar escribiendo esos libros. ¿Por qué no puede ser una empresa ecuatoriana que tiene un contrato exigente de largo plazo con el gobierno? Y si esa empresa ecuatoriana desarrolla esa capacidad, bueno, después va a poder usar esa capacidad para hacer los libros a Colombia, a Perú, a Chile, etcétera, etcétera. De modo que Estados Unidos tiene una ventaja comparativa en aviones, porque el gobierno le compró muchos aviones para su ejército a la Boeing y a la McDonnell Douglas, etcétera. De modo que, y fue muy exigente a la hora de la compra, de modo que obligó a la aparición de empresas de alta calidad. Yo creo que las compras del Estado, más que el proteccionismo,
pueden hacer una cosa importante. Está el tema de inmigración. Hemos hecho estudios no solamente internacionales, sino hasta dentro de los países, que la diversificación productiva no pasa porque la gente súbitamente se inspiró de algo, sino porque personas que ya tenían experiencia en esa industria se mueven a un nuevo lugar. ¿Okay? Como me gusta decir, es más fácil mover cerebros que mover el know-how al cerebro. Mover el know-how al cerebro, Malcolm Gladwell dice que toma 10.000 horas. Mover el cerebro toma mucho menos que eso. Y después que se movió el cerebro, tenemos las 10.000 horas para entrenar al siguiente. Pero el primero es mucho más fácil cuando viene de fuera. De modo que las políticas migratorias son muy importantes en este sentido. Estas son algunas de las cosas. Yo los invito a que ustedes exploren las posibilidades de análisis de la diversificación productiva del Ecuador en este website. De modo que, en síntesis, yo creo que el Ecuador tiene el reto de su transformación productiva, el reto de cambiar su matriz productiva, no por la vía de la sustitución de importaciones, sino por la vía de la diversificación de sus exportaciones, y para eso necesita un diálogo público-privado de primer orden, con confianza, con legitimidad, para que el país pueda aprender a hacer cosas que hoy no sabe hacer bien, pero que mañana puede ser la base de su riqueza. Muchas gracias.